Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a tocar un tema que honestamente nos afecta a todos en algún momento de nuestras vidas, y es como la forma en que comunicamos las crisis, o incluso la falta de comunicación, puede generar pánico innecesario. Ya saben que aquí nos gusta desgranar las cosas, entender por qué pasan y cómo podemos navegar mejor por el mundo que nos rodea, y este tema, sin duda, es fundamental. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense para una charla profunda pero, espero, muy esclarecedora. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hoy vamos a explorar esa delgada línea entre informar y alarmar. A veces cuando las cosas se ponen complicadas, ya sea a nivel personal, en una empresa, en un país o incluso a nivel global, las explicaciones que recibimos, o las que intentamos dar nosotros mismos, pueden convertirse en el peor enemigo. Y aquí es donde entra ese concepto que a veces parece contradictorio: las explicaciones generan pánico. ¿Cómo puede ser que querer aclarar las cosas nos lleve a generar más miedo y ansiedad? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, analizando las dinámicas detrás de este fenómeno. Vamos a ver qué tipos de explicaciones, o qué estilos de comunicación, tienden a disparar las alarmas y por qué. Pensaremos en cómo las palabras que usamos, el tono, el momento y hasta quién las dice, juegan un papel crucial en la reacción de la gente. Y lo más importante, quiero que salgamos de aquí con algunas ideas sobre cómo comunicar de manera más efectiva, especialmente en momentos de incertidumbre, para que podamos mitigar el pánico en lugar de avivarlo. Así que piensen en las últimas veces que han escuchado noticias alarmantes, o quizás han estado en una situación personal donde la comunicación fue clave. ¿Qué funcionó y qué no? A menudo cuando intentamos explicar una crisis, sobre todo si es compleja o si aún no tenemos todas las respuestas, corremos el riesgo de caer en varias trampas. Una de las trampas más comunes es la sobresimplificación excesiva. A veces, para que algo sea entendible, lo reducimos a términos tan básicos que perdemos matices importantes, y esa falta de detalle puede ser interpretada como que no nos están diciendo toda la verdad, o que el problema es mucho peor de lo que nos cuentan porque no profundizan. Imaginen que les dicen: hay un problema con el sistema. ¿Qué significa eso? Puede ser cualquier cosa, desde un pequeño error hasta un colapso total. Si no se dan más detalles, la mente de las personas, ante la falta de información clara, tiende a imaginar los peores escenarios posibles. Y ahí es donde empieza el pánico. Otra trampa es el uso de un lenguaje catastrofista o apocalíptico. Cuando las palabras que se utilizan son desastre, colapso sin precedentes, irreversible, incluso si la intención es destacar la gravedad de la situación, el efecto inmediato es generar miedo. La gente no escucha la posibilidad de soluciones, no escucha cómo podemos afrontarlo, solo escucha el fin del mundo. Y esto es especialmente peligroso porque nubla el juicio. Cuando estamos en pánico no pensamos con claridad, actuamos por instinto, y a menudo esos instintos nos llevan a tomar decisiones impulsivas y poco racionales, lo que irónicamente puede empeorar la situación. También está el problema de la información contradictoria o ambigua. Imaginen una situación donde las autoridades o los portavoces dan información que cambia de un día para otro, o que parece contradecirse. Esto genera desconfianza. Si no podemos confiar en la información que recibimos, ¿en qué podemos confiar? Y la falta de confianza es un caldo de cultivo perfecto para el pánico. La gente empieza a especular, a creer rumores, a buscar información en fuentes no verificadas, y todo esto alimenta la ansiedad y el miedo generalizado. La ambigüedad, esa sensación de no entender realmente lo que está pasando, es casi peor que una mala noticia. Es como estar en la oscuridad sin saber qué hay alrededor, y esa incertidumbre nos paraliza o nos empuja a reaccionar de forma exagerada. Y luego tenemos la cuestión de la falta de transparencia. Cuando sentimos que nos ocultan información, que hay algo que no nos quieren decir, la mente humana tiende a rellenar esos huecos con lo que más teme. La transparencia, por el contrario, aunque la verdad sea dura, suele ser más calmante a largo plazo. Si sabemos la magnitud real del problema, y se nos explica cómo se está abordando, es más probable que podamos aceptar la situación y colaborar en la búsqueda de soluciones. Ocultar información, o dar la impresión de que se oculta, es una forma casi infalible de sembrar pánico.
Por otro lado, CU. Ando una explicación no genera pánico, o al menos, lo minimiza. Pues cuando es clara, concisa y honesta. Esto no significa suavizar la verdad, sino presentarla de forma que sea comprensible y actionable. Implica ser honesto sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, y ser transparente sobre los pasos que se están tomando. Es importante también ofrecer un marco de referencia, explicar las causas, las consecuencias y, sobre todo, las posibles soluciones o las estrategias de mitigación. Cuando la gente ve que hay un plan, que hay personas trabajando para resolver el problema, la sensación de impotencia disminuye y, con ella, el pánico. Un aspecto crucial es el tono y el propósito de la explicación. ¿Se está buscando informar o se está buscando culpar? ¿Se está buscando generar empatía o se está buscando generar indignación? El tono de la comunicación puede ser tan importante como el contenido. Un tono calmado, empático y empoderador, incluso al hablar de algo difícil, puede hacer una gran diferencia. En lugar de decir, esto es un desastre, estamos perdidos, podríamos decir, estamos enfrentando un desafío importante, y aquí están los pasos que estamos tomando para superarlo. La credibilidad de la fuente también es fundamental. Si la información proviene de alguien en quien confiamos, alguien que ha demostrado ser competente y honesto en el pasado, es más probable que la aceptemos y reaccionemos de forma más racional. Cuando la fuente de información es dudosa, o percibida como tendenciosa, el pánico se dispara porque no hay una base sólida de confianza. En resumen, la forma en que explicamos las crisis es un arma de doble filo. Si no somos cuidadosos, si no elegimos nuestras palabras, nuestro tono y nuestra estrategia de comunicación con la debida atención, corremos el riesgo de convertir una situación difícil en un escenario de pánico colectivo. La clave está en la comunicación efectiva, ser claros, ser honestos, ser transparentes, ser empáticos y, sobre todo, ofrecer un camino a seguir, por incierto que sea. Las explicaciones no tienen por qué generar pánico, al contrario, bien gestionadas, pueden ser herramientas poderosas para la calma y la resiliencia. Así que, para recapitular rápidamente los puntos clave de hoy, hemos hablado de cómo la sobresimplificación excesiva, el lenguaje catastrofista, la información contradictoria, la falta de transparencia y la desconfianza en la fuente son elementos que pueden convertir una explicación en un generador de pánico. Por el contrario, la claridad, la honestidad, la transparencia, un tono adecuado, la credibilidad de la fuente y la presentación de soluciones son factores que ayudan a mitigar ese pánico. Recordar esto es vital no solo cuando somos receptores de información, sino también cuando somos nosotros quienes debemos comunicar en momentos de crisis. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta conversación. Espero de verdad que les haya sido útil y que les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre cómo comunicamos y cómo recibimos información, especialmente en tiempos turbulentos. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido situaciones donde la comunicación generó pánico? ¿Cómo creen que se podría haber manejado mejor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus experiencias y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y creen que es importante difundir este mensaje, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y podamos seguir abordando temas tan relevantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.